Vamos a empezar ese tiempo en oración. Vamos a pedirle al Señor que Él tome el control de este momento, de esta clase, de esta sesión, que el Espíritu Santo nos guíe, que Él nos ayude a ir a las profundidades del conocimiento y del entendimiento, más que conocer, entender profundamente la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque el fundamento de toda nuestra vida cristiana está en el hecho de entender esto, de comprender lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario como tal. Así que vamos a estar pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame, abre mi entendimiento, que tu Santo Espíritu tome el control de este momento y que todo lo que se va a estar enseñando, o sea, que yo pueda entenderlo y que esto pueda cambiar, o sea, completamente mi vida, mi forma de ver la vida cristiana, que esto me ayude concretamente a crecer también, verdaderamente. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos guíe en todo. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir creciendo, de seguir avanzando en ti. Gracias, Señor, oh Dios, por este curso, por estas clases que estaremos teniendo. Padre, hoy damos inicio, pero pedimos que tu Santo Espíritu sea quien inicie hoy con nosotros y guíe absolutamente todas las sesiones. Que tu Santo Espíritu imparta cada una de las sesiones, Señor, cada una de las sesiones que sean impartidas por tu Santo Espíritu. Que Él nos ayude a ir a las profundidades de la obra de Cristo en la cruz y Señor, a entender todo lo que, lo que hiciste por nosotros en la cruz, a entender los fundamentos de nuestra identidad y también toda la herencia que hemos recibido a raíz de lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por abrir nuestro entendimiento. Que todo pensamiento, Señor, oh Dios, que se quiera oponer al conocimiento de Cristo sea completamente derribado. En el nombre de Jesús, que toda fortaleza sea derribada, Señor, y que tu nombre sea conocido, que tu obra sea conocida, Señor, que podamos entender todos estos secretos, Señor, y los beneficios que trae toda la obra que tú hiciste por nosotros. A ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús hemos orado. Ayúdanos a perseverar, Señor, sesión tras sesión, que podamos avanzar y crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado y todos decimos amén y amén. Bienvenidos a todos a esta clase, a este curso. Como les decía, son tres cursos en uno. Es decir, que vamos a ver la obra de Cristo en la cruz y después estaremos viendo nuestra identidad en Cristo Jesús y nuestra herencia. Es un curso muy importante porque toda nuestra vida cristiana descansa sobre la obra de Cristo, de Jesús. O sea, si no entendemos lo que Él hizo, no tenemos vida cristiana. O sea, todo lo demás nos sirve mucho porque, o sea, el fundamento de mi vida es todo lo que Cristo hizo. O sea, toda su obra acabada en esa cruz del Calvario, cuando Él estaba entregando su vida por nosotros. Entonces, necesito entender qué hizo Jesús, por qué lo hizo, por qué era necesario y qué es lo que esto trae a mi vida. ¿Qué es lo que trae mi vida? Porque hoy en día muchos cristianos hacen dos, tres cosas. Van a la iglesia, oran todos los días, evangelizan y ya. O sirven en algún ministerio y listo. Pero muchos haciendo todo esto son esclavos de enfermedades, son esclavos o sea, del diablo, de opresiones demoníacas, de ataques del diablo y muchísimas cosas pasan en sus vidas. Muchísimas cosas. No experimentan el poder de Dios directamente en su vida. Entonces pasan toda su vida dependiendo de un hombre de Dios, de una mujer de Dios que ore por ellos, que haga esto, aquello, lo otro, sin entender que, o sea, lo que tiene ese hombre de Dios, yo lo tengo, porque es el mismo Cristo que o sea, que ha salvado a ese hombre, que lo ha hecho salvo, que salvó su vida, es el mismo Cristo que le ha dado a él lo que él tiene y que me ha dado a mí lo que tengo. Es el mismo Cristo que ha dicho en su palabra, he aquí os he dado, o sea, poder o potestad sobre todo, o sea, sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre toda la potestad o el poder del enemigo. Y dice, nada os hará daño, nada. Es el mismo Jesús que dice que lo dijo. Es el mismo. Es decir, que todos nosotros tenemos autoridad y poder sobre el diablo y sobre sus obras. Pero si no lo entendemos, no entendemos toda esta obra de Cristo, vamos a vivir siendo esclavos del diablo, de enfermedades, de distintas cosas, incluso pobreza. O sea, muchas cosas.
no vamos a poder superarla y si no vamos a poder vivir la vida a la que Cristo nos llamó a vivir concretamente. Así que la meta de este curso es principalmente ver esto. Así que tendremos aproximadamente 7 sesiones donde vamos a estar descubriendo semana tras semana, perdón, o sea, la obra de Cristo, pues básicamente en su muerte, lo que nosotros obtenemos a través de su sacrificio en la cruz, en su muerte, en su resurrección y lo que su ascensión ha traído a nuestras vidas, porque sí, el hecho de que Cristo haya ascendido al cielo ha traído también muchas cosas en nosotros. Por ejemplo, nosotros somos posicionados en los lugares celestiales porque Cristo subió a los lugares celestiales y se sentó a la diestra del Padre. Y Él nos trajo, nos llevó con Él a esa dimensión. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estamos escondidos, estamos juntamente con Él sentados, o sea, en los lugares celestiales. Estamos juntamente con Él. Y en Efesios 1 dice que normalmente hemos sido, o sea, Cristo ha sido elevado, exaltado a lo sumo por encima de toda, o sea, dominación, todo principado, todo trono, todo nombre, o sea, que se puede nombrar en este siglo y en el siglo venidero. Hablaba de la posición de autoridad de Cristo en Efesios capítulo 1 y en Efesios capítulo 2 dice que nosotros estamos juntamente con Él en esa posición. Eso me dice a mí cuál es la autoridad que yo tengo en Cristo. Me dice cuál es la autoridad. Entonces, yo entiendo mi autoridad entendiendo la obra de Cristo. Entonces, si Él dice que Él está por encima de todo, yo en Cristo estoy por encima de todo. No hay ningún demonio que tiene el poder ni la potestad para hacerme algún daño. Siempre y cuando yo entienda esto, es a andar y a caminar en la autoridad y en los beneficios de esta obra que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Esto yo lo entiendo. Yo entiendo que la enfermedad no, o sea, valor en mi vida. Normalmente como cristiano, les decía, normalmente no necesitamos sanidad divina. Normalmente no, porque tenemos vida y salud plena. La sanidad normalmente es para las personas que no la tienen, no tienen a Cristo en su vida. Pero bueno, terminamos nosotros necesitando de la sanidad porque no hemos entendido que en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Él nos dio salud. Dice que por su llaga fuimos sanados, es decir, que Él tomó esas enfermedades en la cruz y Él al morir en la cruz nos dio sanidad, nos dio vida abundante. Entonces, normalmente deberíamos de andar en salud, deberíamos de andar con vida plena, porque también en Hechos capítulo 8 nos dice que el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de los muertos está en nosotros. Él vivificará, dará vida a nuestros cuerpos mortales. O sea, si yo entiendo esto, entiendo que yo camino en la salud y en la vida abundante de Cristo. Él no tuvo ninguna enfermedad y Él se sustituyó, o sea, Él tomó mi vida de enfermedad, tomó mis debilidades y mis flaquezas y me dio su vida. Una vida llena de salud, que es la vida que Él tuvo en la tierra. Una vida llena de autoridad, que es la vida que Él tuvo en la tierra. Una vida llena, o sea, básicamente de poder y de unción, que es la vida que Él tuvo. O sea, Él vino a mostrarnos el tipo de vida que podemos vivir en Él. Era como Él diciéndonos, esta vida que yo he tenido en la tierra es la que yo les llamo a tener. Es principalmente esto, una vida donde no había escasez, porque cuando había necesidad de algo, aparecía el milagro. O sea, aparecía la provisión. Cuando él tenía que nutrir, alimentar a esos 5.000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños, apareció la provisión. Cuando vinieron los recaudadores de impuestos, apareció la provisión. O sea, una vida donde la provisión está, siempre está. O sea, cuando la necesitamos, siempre está concretamente. Entonces, es la vida a la que Él nos llamó a vivir y es precisamente a esa vida que Él nos lleva cuando Él hace esta obra en la cruz. Yo vengo a sustituirlos para que lo que ustedes iban a vivir, yo lo viva y que ustedes reciban la vida que yo tenía, que yo he venido a darlos. Pero necesitamos para vivir esta vida entender esta obra de Cristo. Entonces es un curso sumamente importante para nuestras vidas como tal. Así que vamos a ir avanzando con la obra de Cristo. Después tocaremos el punto de la identidad que tenemos en Cristo Jesús y terminaremos viendo la herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús como tal. Así que, ¿cuál es el propósito de esta primera sesión?
El propósito es que entendamos la necesidad que hubo de un Salvador. ¿Por qué era necesario? Son puntos que estaremos tocando en esta sesión. Vamos a fundamentar teológicamente hablando por qué como seres humanos necesitábamos la obra redentora de Cristo. ¿Por qué hizo falta la muerte de Cristo en la cruz? ¿Por qué? Vamos a explorar, obviamente, la condición pecaminosa del hombre, la santidad de Dios, la insuficiencia de la ley y las obras, y también el anhelo que la humanidad, no solamente los hombres, sino que también toda la creación tiene para poder vivir esa liberación, esa libertad que Cristo trae a nuestras vidas. Es lo que estaremos viendo como tal. Así que en Hebreos capítulo 10 versículo 14 dice la palabra del Señor, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Lo que en el Antiguo Testamento requería de múltiples ofrendas, diferentes ofrendas, lo que en el Antiguo Testamento requería de distintos tipos de ofrendas, lo que en el Antiguo Testamento requería principalmente de que cada año se hiciese ofrenda, se diese ofrenda, con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos a los que son santificados, a los que decidieron aceptarlo a Él concretamente. Es decir, que con una sola ofrenda, Él nos hizo a nosotros perfectos para Dios por esa ofrenda de su propia vida en la cruz del Calvario. Él nos hizo a nosotros perfectos. A causa de su sacrificio en la cruz, Jesús nos hizo a todos nosotros perfectos. Él completó, él cumplió completamente la obra de santificación, la obra, digamos, de redención que nosotros necesitábamos. La santificación la va haciendo el Espíritu Santo progresivamente en nuestras vidas, pero por lo menos Cristo vino a completar esa obra de redención. Ya no necesitamos sacrificios anuales, ya no necesitamos sacrificar animales, ya no necesitamos distintos tipos de ofrendas, con simplemente decirle, Padre, te pido perdón por mis pecados. Perdón por haber mentido, perdón por haber hecho aquello, lo otro. Yo soy limpiado. Y es precisamente lo que Cristo hizo. O sea, ya no son mis obras, sino lo que Él hizo que me hace perfecto delante de Dios. Lo que Él hizo. Y siempre y cuando confieso mis pecados, como dice en Primera de Juan capítulo 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, siempre y cuando yo pido perdón, sinceramente y confieso mis pecados, Dios me limpia y me lava. Es como si borró, o sea, hay un borrón de cuentas, volvemos a cero. Y el Señor me limpia y vuelvo a cero. Porque, o sea, Cristo me hizo perfecto con su ofrenda, con su vida sacrificada en la cruz, por su vida entregada en la cruz de Calvario, como tal. Así que es la meta de esta clase. Vamos a fundamentar teológicamente por qué necesitábamos de la obra redentora de Cristo como humanidad verdaderamente avanzando hacia por qué necesitamos o por qué necesitábamos de un Salvador, porque aquí supongo que todos nosotros somos salvos, todos nosotros hemos entregado nuestras vidas al Señor. ¿Por qué? En Romanos 3, versículo 23 decía la palabra del Señor y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era principalmente la condición, porque el libro de Romanos nos habla mucho de la justificación. Si queremos entender la justificación, leamos, estudiemos el libro de Romanos, o sea, nos habla mucho y nos da muchísimos detalles en cuanto a esto. Pero en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición. O sea, no podíamos nosotros acceder no podíamos permanecer en la gloria de Dios. Adán y Eva, antes del pecado, estaban en esa atmósfera de la presencia del Señor. Es más, en el hebreo, cuando estudiamos profundamente la raíz de la palabra Edén, no solo significa que era ese huerto donde estaban, no, sino que significaba el mismo lugar o la misma atmósfera de la presencia de Dios. Es decir, que Adán y Eva estaban en esa atmósfera de la presencia y de la gloria de Dios. Ellos podían tener comunión constante con la gloria de Dios. Permanentemente estaban en la presencia del Señor. Estaban en esa presencia, estaban en ese constante contacto, en esa constante comunión con el Señor. O sea, por el hecho de que eran seres perfectos, estaban en esa condición en ese momento. Ahora, cuando ellos pecan,
una de las cosas que Dios hace es sacarlos del Edén. Es sacarlos del Edén. Si el Edén solo era un lugar común, excepto el hecho de que había también el árbol de la vida. O sea, el Señor podía haber escondido o apartado o separado el hombre, o sea, del acceso al árbol de la vida para que no lo comiese. O sea, eso era algo sencillo que Dios podía hacer. Pero como el mismo Edén representaba el lugar de la presencia de Dios, el pecado hizo que el hombre fuese destituido o que perdiese la capacidad y el privilegio de estar y de mantenerse en la presencia y en la gloria de Dios. Es el pecado que lo hizo. El pecado llevó al hombre, o sea, a alejarse de la presencia gloriosa de Dios. En la versión que tengo aquí, por ejemplo, en portugués, o sea, nos habla de que a causa del pecado, en la nueva traducción del lenguaje de hoy, por ejemplo, de la versión en portugués, dice, por cuanto todos pecaron, o sea, y fueron afastados, o sea, dice, estaban afastados de la presencia gloriosa de Dios, dice aquí. O sea que porque todos pecaron, estuvieron y fueron alejados de la presencia gloriosa de Dios. Fueron alejados, como Adán y Eva fueron sacados de esa presencia de Dios. Dice, cuando hubo pecado, fueron sacados, destituidos, alejados. No podían permanecer cerca de esa presencia gloriosa de Dios. Ya no podían, ya no podían. ¿A causa de qué? A causa del pecado. El pecado nos alejó y nos quitó el derecho de estar en la presencia del Señor. Y aquí en la palabra griega, o sea, que es amartía, el apóstol Pablo, cuando él hablaba en ese capítulo 8 3, perdón, de Romanos, él decía que, o sea, por causa de que nosotros hemos fallado intencionalmente, en algunos casos, incluso por extensión, va incluso en pecado, al hecho de fallarle al Señor intencionalmente o sin conciencia, incluso de forma inconsciente. Dice, a causa de esto, de esta desobediencia a Dios y a su propósito, fuimos nosotros alejados de su presencia. Es decir, que, o sea, el pecado para el apóstol Pablo y según el Nuevo Testamento era esa falla intencional, pero a veces también inconsciente, esa desobediencia a Dios y a su propósito. En algunos pasajes también, en algunas definiciones, hablaba del hecho de que pecar es errar al blanco. O sea, es decir, que la meta que Dios tenía para mí, cuando yo no llego a esa meta, pues obviamente estoy pecando. Es decir, que si Dios esperaba de mi santidad y no estoy manifestando santidad, estoy pecando. Si Dios esperaba de mi verdad y no digo verdad, pues estoy pecando. Si Dios también esperaba de mí que yo saliese de un lugar para irme a otro y no lo hago, estoy pecando porque estoy fallando al propósito de Dios, estoy fallando a la orden que Dios ha dado o al plan que Dios tiene, principalmente para mi vida. Por eso, Saúl, o sea, simplemente por no haber ni fornicado ni hecho nada, simplemente por el hecho de no haber obedecido exactamente la orden de Dios, que le decía que matara a todos los amalecitas en aquel entonces, que matara a todos, a todo el ejército que venía a atacar, contra los cuales estaban luchando, y que todos muriesen, ellos y animales, por el hecho de que él no hizo esto, o sea, salvó la vida del rey y salvó la vida de los animales. Por eso él pecó y el Señor le quitó el trono. ¿Por qué? Porque la meta de Dios era matarlos a todos. Dios le dijo, hazlo. Y él desobedeció. Nosotros hubiéramos dicho, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios lo va a condenar? Él hizo algo, quizás entre comillas, para los seres humanos que hubiera parecido bueno, pero según Dios, no. Yo te he dicho, mata a todos. Y lo mismo ha pasado con Moisés. ¿Ven el pecado de Moisés en el Pentateuco? O sea, el pecado de Moisés que lo hizo no entrar en la tierra prometida no fue nada, según nuestro concepto, nada grave. O sea, lo único que él hizo es que Dios le dijo, habla a la roca. Y él por la presión del pueblo y por el enojo, golpeó la roca. Y ahí fue. Dios dijo, habla, él pegó. Y Dios le dijo, por haberme desobedecido, tú no entrarás en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él no cumplió
lo que Dios le había mandado hacer. No cumplió el propósito de Dios en ese momento. No lo cumplió. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que, o sea, por el hecho de haber desobedecido a Dios, intencionalmente o también inconscientemente, por el hecho de no haber alcanzado el propósito de Dios, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Como en el caso de Adán y Eva, Dios dijo, no toquen este árbol del conocimiento del bien y del mal. Y pues Eva tocó y Adán también, y ahí pecaron concretamente. Entonces, ese pecado los sacó de la presencia del Señor, los alejó de la presencia del Señor. Y no solamente los alejó a ellos, sino como ellos cargaban en ellos toda la humanidad, entonces toda la humanidad recibió automáticamente ese pecado. Toda la humanidad recibió ese pecado. Toda la humanidad. Absolutamente toda. Los que no han nacido todavía, tus hijos que no han nacido aún, para los que no, los nietos que vas a tener que no han nacido si Cristo no viene todavía, ya todos ellos están bajo la condición de pecado, porque los dos primeros seres humanos que cargaban toda la humanidad en ellos, pecaron y transmitieron, ese pecado fue transmitido a todos, absolutamente a todos. Nadie nace en condición de santidad, nacemos con pecado. Nacemos, o sea, este dice este pasaje, todos pecaron. Pues como todos, si yo ni siquiera había nacido. ¿Cómo todos? Pues porque Adán y Eva cargaban la humanidad en ellos. Ellos cargaban la humanidad. Por eso en el Antiguo Testamento la palabra hablaba de que el castigo por el pecado iba a caer sobre los padres y sobre sus descendencias hasta la tercera y la cuarta generación. Porque pues la descendencia está dentro de uno. Y como eran los dos primeros seres humanos, pues el pecado entró. Si no, si fuera de ellos hubiese otros seres humanos, quizás el linaje de esos otros seres humanos que no hubiesen pecado, quizás hubiera sido apartado de ese castigo. Pero como los dos primeros seres humanos pecaron, toda la humanidad recibió ese pecado. Entonces, por defecto, tú y yo nacimos en una condición de pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es por esa razón que necesitábamos de un Salvador, que necesitábamos de un Salvador. No podíamos volver a acceder a la presencia de Dios como lo era antes del pecado. No podíamos estarnos relacionando directamente con Dios. O sea, por ciertas condiciones no podíamos entrar incluso en su presencia porque había esa condición de pecado. De vez en cuando podíamos interactuar con Dios, pero no podíamos permanecer constantemente en su presencia como Adán y Eva estuvieron en su presencia constante, permanente antes del pecado. Entonces, la meta del Salvador es devolvernos a ese estado, a esa condición de comunión constante con el Creador. Es una de las razones por las cuales necesitábamos de Cristo. Es una de las razones para reconciliarnos, llevarnos de vuelta a esa comunión permanente, porque no era que los hombres no podían tener comunión. Abraham habló con el Señor, pero de vez en cuando Abraham no moraba en la presencia constante del Señor y permanente del Señor. Moisés interactuaba con Dios, pero Moisés no se quedaba en el monte las 24 horas, los 365 días del año. No, para él también había que ofrecer sacrificio por sus pecados. El sumo sacerdote no permanecía en la presencia del Señor los 365 días del año, no podía, no podía. No podía, él iba para cosas puntuales. Nadie, absolutamente nadie, podía permanecer en esa comunión constante. Apenas o sea, una persona de la palabra, en la palabra fue considerada como una persona que le agradó tanto al Señor que el Señor se lo llevó hablando pues de Enoc. En el caso de Elías, el Señor se lo llevó. No tenemos la explicación exacta, pero no hablamos de que él era un hombre perfecto, porque Elías, la palabra del Señor dice que era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, en Santiago capítulo 5. O sea, era un hombre como nosotros. En la gracia y la misericordia de Dios, Dios lo levantó, pero no era porque era un hombre perfecto. No era por esa condición. No era por esa condición que el Señor lo arrebató como tal. Entonces, el pecado nos destituyó de esa presencia de Dios.
Entonces no podíamos tener comunión con Él, por eso necesitábamos de Él. En Isaías 59, versículo 2, la palabra del Señor nos dice que, o sea, es por nuestras iniquidades que hay una división entre nosotros y Dios. Es por nuestras iniquidades. Y aquí Él usa una palabra más fuerte. No solo usa la palabra de pecado, sino usa la palabra iniquidad, porque la iniquidad es un nivel mucho más alto. Es un nivel muchísimo más alto. Cuando hablamos de iniquidad, hablamos de un pecado que ha sido desarrollado al máximo. Por ejemplo, o sea, cuando nosotros decimos que alguien está pecando, es simplemente que él está cometiendo de vez en cuando, no sé, no sé, está mintiendo de vez en cuando, está robando de vez en cuando y todo lo demás. Pero cuando esto se vuelve parte del carácter de la persona, al punto que su carácter está pervertido, a ese momento el Señor o sea, habla de iniquidad, es decir, que es un pecado que ha atrapado a la persona fuertemente. Es un pecado que ha atrapado a la persona fuertemente. Por eso el Señor condena y destruye por lo general al pueblo cuando hay una iniquidad que sube fuertemente. O sea, cuando hablaba de Sodoma y Gomorra, el pecado de Sodoma y Gomorra había llegado al punto de ser una iniquidad y al nivel al que, pues, cuando subió a la presencia del Señor, decía el Señor, tengo que destruir esas ciudades, o sea, básicamente porque el pecado se ha introducido plenamente en ellos. No solo que o sea, que están cometiendo pecados, sino están practicando, están viviendo el pecado. Su corazón está completamente pervertido y no hay marcha atrás, tengo que destruirlos. Aquí el Señor lo decía, aquí dice en Isaías 59, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí está hablando de esto, pero cuando leemos estamos hablando de personas que no solamente cometían pecados, vivían en pecado. En el versículo 3 va explicando más. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia. O sea, empieza a desarrollar, a desglosar la condición pecaminosa de ese pueblo que hacía que hubiese una división entre Dios y ellos, al punto que Dios ya no los podía oír, ni escuchar, ni salvar. Porque pues la condición de ellos ya era una condición peor, una condición de iniquidad. Entonces, a causa también de la iniquidad, tuvimos la necesidad de ser salvos, porque ¿quién nos iba a librar de esa iniquidad? La ley no podía hacer eso. La ley no podía. Una persona que se ha acostumbrado a vivir en pecado, o sea, la ley no podía. Una persona que todo en su mente es fornicación, la ley no podía salvar a esa persona. Una persona que en su mente todo era mentira, la ley no podía salvar porque el pecado se había incrustado en su cuerpo, en su carne, en su alma y en su espíritu incluso. Y en esa condición no había posibilidad de vivir una vida agradable al Señor. Por más que la gente luchaban para poder agradar al Señor, era difícil porque el pecado estaba dentro de ellos. En el libro de Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo nos lo explica con más detalle. Decía, el bien que yo quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacerlo, eso hago. Y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Por qué? Porque sin Cristo, o sea, el pecado entraba a ese nivel. Y él después dice, gloria se ha dado al Señor nuestro, o sea, que nos ha libertado, que nos ha dado libertad, ¿no? O sea, Cristo que nos ha hecho libres, porque Él es el único que nos pudo hacer libres de esto. Entonces necesitábamos de un Salvador, porque uno, el pecado nos sacó de la presencia del Señor, y dos, la iniquidad hizo o sea, puso una división entre Dios y nosotros. La iniquidad vino a romper esa relación entre el Señor y nosotros y vino a poner barreras entre Dios y los seres humanos. Y cualquier cosa, obra buena que nosotros íbamos a hacer, no era suficiente para poder restaurar nuestra relación con el Señor. Por eso es que necesitábamos de un Salvador.
Por eso es que tú y yo necesitábamos de un Salvador. Por más buenas resoluciones que tú tenías, no podías cambiar. No podías cambiar tu vida, tu modo de ser. Por más buenas resoluciones que uno toma, es difícil, es casi imposible cambiar de vida. Y para eso es precisamente que necesitamos y necesitábamos de un Salvador como tal. Y también otra cosa es que el pecado nos separaba de Dios a causa de la misma naturaleza santísima de Dios. Dios es santo y nosotros en nuestra condición pecaminosa no podemos acercarnos de Él. No podemos acercarnos a Él, no podemos tener comunión con Él. En Levítico 19:2 Dios exigía una pureza absoluta en su pueblo. Él exigía eso, porque, o sea, no podían. Por eso, para que se acercaran a Él, Él les pedía que por unos días ellos se purificaran. Pero ellos no podían mantenerse en esa condición constante, por eso no podían tener comunión constante con Dios y comunión permanente con Dios, a causa de esa misma naturaleza pecaminosa que tenía el hombre y que era incompatible con la naturaleza santísima de Dios. Esa separación bien marcada hacía que pues no había convivencia. Por un tiempo el hombre podía purificarse, pero al final no era una purificación perfecta. Era algo, o sea, que no era perfecto. Era algo que era más o menos. Por eso no podía entrar en esa comunión completa con el Señor. Era solamente que Él podía ver, los seres humanos podían ver y experimentar una pequeña porción de la manifestación de la gloria y de la presencia de Dios, punto. Pero no podían ir mucho más que esto. Moisés no pudo ver a Dios completamente. El Señor dijo, yo pasaré, porque nadie puede verme y vivir. Dice, yo pasaré y tú me verás por la espalda. Y yo te cubriré, o sea, taparé tu rostro. Pero o sea, era imposible. La condición misma del ser humano impedía esto y la santidad de Dios impedía concretamente esto. Era como si lo tomamos hoy en día en física, o sea, era como mezclar el aceite con agua, o sea, por más que lo mezclamos, después hay una separación, porque son dos cosas incompatibles. A un colorante, si lo ponemos en agua, pues termina mezclándose, pero agua y aceite es diferente. O sea, son dos sustancias diferentes con diferentes densidades y no podían, no pueden mantenerse juntos. Vamos a mezclar, después las moléculas se van a dividir, o sea, se van a separar, porque son dos componentes diferentes. O sea, la santidad de Dios no podía convivir con la pecaminosidad de los seres humanos. Para eso es que era necesario el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿por qué necesitábamos de un Salvador? Porque, uno, el pecado nos había separado de Dios. Dos, la iniquidad, o sea, hacía que no podíamos convivir con el Señor. Tres, la naturaleza santísima de Dios misma no podía convivir con nuestra naturaleza ah, pecaminosa como tal. Y cuatro, o sea, ese pecado originó una barrera entre Dios y nosotros. Y cinco, el pecado fue transmitido. O sea, todos nosotros heredamos del pecado de Adán. Recibimos ese pecado, recibimos ese pecado. Por eso es que necesitábamos de un Salvador. John Piper decía, o sea, nuestro estado de perdición no es culpa de Dios, sino consecuencia de nuestra rebelión. Esto hace urgente una obra salvadora. Dice, no era culpa de Dios, era culpa de nuestra rebelión, nuestra naturaleza, nosotros mismos que obviamente decidimos desobedecer a Dios para poder, o sea, estar haciendo lo que quisimos como tal. Y tres, ¿por qué necesitamos, o sea, en gran punto, por qué necesitábamos de un Salvador también? Porque la ley y las obras eran insuficientes para poder reconciliarnos con el Señor. Eran insuficientes para nuestra redención. Eran insuficientes. En Romanos 3:20 nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es como simplemente algo que te pone a la luz lo que hay, pero la ley no te dice, o sea, no te hace justo. La ley nos muestra dónde fallamos. La ley te dice, si tú le dices a alguien lo que no es correcto, lo que no es verdad, estás mintiendo. Entonces acabas de cometer un pecado que se llama mentira. Es lo único que la ley nos dice. La ley no nos
no nos otorga justicia ni redención. Solo nos dice lo que hemos hecho. Es todo. La ley no nos cambia. Por eso la ley no cambió a nadie en el Antiguo Testamento. La ley no transformó la vida de las personas. Solo ponía en evidencia los pecados, pero no podía cambiar ni transformar la vida de las personas. No podía, no podía. Es como hoy en día tenemos leyes en distintos países. Esas leyes no cambian a los criminales. Las leyes no los cambian. La ley simplemente les dice lo que ellos han hecho y cuál es el castigo para lo que han hecho. Punto. Pero no cambia su condición de delincuente, de criminal, de lo que sea, no lo cambia. La gente espera que, bueno, con entrar a la cárcel va a recapacitar un poco, va a pensar y va a cambiar su actitud, pero la misma ley no cambia a las personas, no cambia. Entonces, en el Antiguo Testamento igual, o sea, los hombres vivían bajo la ley, pero esa ley no podía cambiar a nadie. La ley solo ponía en evidencia las fallas de los seres humanos. Es más, la ley vino a dar más fuerza al pecado, porque cuando le decía a la gente, o sea, como lo que sucede hoy en día, mientras más te dicen no hagas, como que tienes curiosidad para hacer lo que la gente ha dicho que no hagas, que no hicieras. Cuando la gente dice no entres ahí, como que en nosotros nace una curiosidad para qué está allí, qué es lo que se esconde detrás de esto. O sea, la ley vino también de una u otra forma inconscientemente a potenciar incluso el pecado. No es que la ley haya llevado a la gente a pecar, sino que vino a potenciar, porque sin la ley la gente no tenía conciencia del pecado. Con la ley tuvieron conciencia y muchos más se interesaron en ver qué estaba más allá de lo que la ley estaba diciendo y empezaron a cometer más pecados. O sea, la ley solo pone en evidencia el pecado, no cambia la condición pecaminosa del ser humano, no la cambia. Por eso es que hizo falta un Salvador, porque por más ley que hubo, pues no hubo posibilidad de salvación como tal. No hubo, no hubo. La declaración de la ley tampoco produce justificación. En Gálatas 3:11 dice que por la ley ninguno se justifica delante de Dios. Dice, porque el justo por la fe vivirá. La ley venía como a tapar el pecado, pero no quitaba el pecado. No quitaba el pecado. Los seres humanos trataban de respetar la ley de la mejor forma que ellos podían, pero la ley no podía cambiar sus vidas y tampoco declaraba su justicia delante del Señor. La ley no justificó a las personas. Abraham antes de la ley fue justificado a causa de su fe. Él creyó en Dios y Dios lo justificó. Pero la ley nunca vino a justificar a nadie. O sea, después de Abraham vinieron los demás patriarcas, después el pueblo fue en esclavitud, Moisés es levantado y ahí es donde viene la ley. Pero esa misma ley no justificó, o sea, no cambió tampoco la condición de las personas. Fue el sacrificio de Cristo Jesús que vino a hacer lo que para la ley fue imposible. Fue ese sacrificio precisamente. En Efesios 2:8-9 dice que por la gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ni nuestras obras, ni la misma ley podía darnos la salvación. Ni nuestras obras, ni la ley podían cambiar nuestra condición. Ni nuestras obras, ni la ley podían llevarnos de vuelta a esa comunión constante, permanente con el Señor. Nada de esas cosas podían hacerlo. Solo Cristo vino a hacerlo. Por eso nuestra fe en Él es la que nos da a nosotros la salvación. No son ni nuestras obras ni la ley completamente. Entonces, estos son los fundamentos por los cuales llegamos a entender por qué esa obra de Cristo era tan importante para la humanidad. ¿Por qué era importante? Porque nadie podía regresar a la presencia del Señor. Los que fueron fue por gracia de Dios y por su misericordia. Ninguno de los patriarcas subió al cielo a la presencia de Dios antes del sacrificio de Cristo. Nadie de ellos subió. Desde Adán hasta el día que Cristo expiró en la cruz, todos los santos que morían iban en lugares, o sea, en un lugar de reposo, pero nadie ascendía a la presencia del Señor.
Los que iban con el Señor, los que conocían a Dios, los que conocían la ley del Señor, estaban ahí abajo. La palabra nos habla de un seno de Abraham, pero no era el paraíso, no era en la presencia del Señor, no era nada de esto. Nadie subió, excepto Elías y Enoc, pero tampoco la Biblia nos dice que ellos estaban en la presencia del Señor. La Biblia nos dice que ellos fueron arrebatados. El Señor los arrebató y nadie más los vio, pero nadie nos dice que ellos estaban en la presencia permanente de Dios. Nadie nos dice que estaban en esa presencia gloriosa del Señor. Nadie, la Biblia no nos da este detalle en específico. Nos dice que fueron arrebatados. Algunos dicen que algunos visitaron el tercer cielo. El apóstol Pablo habla de un hombre que no sabe si era en su cuerpo, o en el espíritu que visitó el tercer cielo, pero ese pasaje, en algunas interpretaciones, algunos dicen que pudo haber sido Enoc y algunos dicen que quizás fue el mismo apóstol Pablo del que, o sea, él estaba hablando del mismo de las revelaciones que él tuvo cuando el Señor lo hizo visitar a él el tercer cielo. Pero no nos da la Biblia con claridad el hecho de que Enoch está ahí sentado o está ahí en esa presencia o estaba ahí en la presencia gloriosa del Señor. Tampoco la Biblia nos dice que Elías estaba en esa presencia gloriosa del Señor. Fue arrebatado por Dios, pero no sabemos a dónde Dios lo llevó exactamente. Son interpretaciones que nos llevan a pensar que subió al tercer cielo, pero nadie nos da esa claridad en las escrituras. Nadie nos lo da. Entonces, fuera de estos dos que pudieron haber sido excepciones, ningún ser humano subió a la presencia de Dios hasta que Cristo fue sacrificado en la cruz. Ninguno. Ninguno, porque la condición misma del ser humano no lo permitía. Fue a raíz de su sacrificio en la cruz que la Biblia nos dice que Él descendió a esas regiones infernales y soltó, liberó a las almas que estaban allí encerradas. Él los liberó a ellos y pudieron subir. La gente veían santos en la ciudad porque Cristo a través de su obra los hizo libres y sus almas pudieron salir de ese lugar para poder subir a la presencia del Señor. Almas, no hablamos de los cuerpos, estamos hablando de su alma que pudo ascender. O sea, su ser interior que pudo ascender, su cuerpo quedó ahí en la tumba, esperando el día del arrebatamiento para que los que murieron en Cristo o los que eran parte del pueblo del Señor, que esos cuerpos revistan la incorruptibilidad y puedan subir. Pero hablando del espíritu del alma del ser humano, ninguno ascendió a la presencia del Señor hasta el momento en el que Cristo entregó su vida, porque era necesaria esa redención para que el ser humano pudiese acceder a esa plena comunión, a esa plena presencia constante del Padre, a esa presencia gloriosa del Padre. Es sumamente importante esto. Entonces, por la gracia somos salvos a través de la fe, o sea, por medio de nuestra fe. Pero todo esto a causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es sumamente importante entender esto. Entonces, sin Cristo nosotros no tenemos acceso a la presencia de Dios. Sin Cristo no tenemos salvación. Sin Cristo no podemos tener comunión constante y permanente con Dios. Sin Cristo no hay redención para nuestra alma. Nuestra alma hubiera permanecido encerrada en lugares inferiores o lugares infernales o en ciertas regiones debajo de la tierra en una cierta dimensión, o sea, básicamente en lo sobrenatural, pero no hubiéramos podido acceder a la presencia plena y gloriosa del Padre. Fue el mismo sacrificio de Cristo que nos dio ese acceso como tal. Por eso es muy importante entender toda la obra de Cristo. Es sumamente importante entenderlo. Ahora, el hombre, el Señor ha puesto también en nuestros corazones ese deseo de regresar a su presencia. Muchos de nosotros cuando estábamos en el mundo sentíamos ese vacío, incluso antes de que alguien nos hablara de Cristo. Sentíamos un vacío, sentíamos que había algo más profundo, algo más grande, más alto que la vida que estábamos viviendo. Muchos quizás en su vida han vivido, o sea, situaciones donde necesitaban acercarse a su Creador nuevamente. Yo creo que a muchos de nosotros muchos empezamos a sentir ese deseo de Dios, esa necesidad de Dios, incluso antes de que alguien nos anunciara el Evangelio. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde lo más profundo de su ser, anhela y anhelaba esa redención.
La creación también anhelaba esa redención y sigue anhelando esa redención. Porque, o sea, en lo más profundo de nuestro ser sabemos que la primera condición del ser humano no era esa condición esclava del pecado. Acordémonos que el espíritu de todos nosotros fue creado antes del pecado. El cuerpo vino después del pecado, pero el espíritu vino antes del pecado. Nuestro espíritu fue creado en Génesis capítulo 1, 26, 27 y 28, cuando el Señor decía, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y después la Biblia nos dice que el Señor hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Esta es la versión Reina Valera, pero cuando leemos las demás versiones y lo vemos en el hebreo, dice, hizo la raza humana conforme a su imagen y a su semejanza. A su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, el Señor hizo la raza humana en ese momento, en Génesis capítulo 1. Todos nosotros, nuestro espíritu fue creado en ese momento. Tu espíritu empezó a existir en ese momento. En ese entonces es que nuestro espíritu empezó a existir. En Génesis capítulo 2 lo que el Señor hizo fue crear el cuerpo donde iba a vivir ese espíritu. Entonces, en el caso de Adán, creó el cuerpo y sopló en él un aliento y el hombre vino a ser un alma viviente. Él sopló, el espíritu fue soplado, fue puesto en ese cuerpo y el hombre empezó a vivir. Cuando el espíritu se va del cuerpo, el hombre deja de vivir. Entonces, mi espíritu fue creado antes. Nuestro espíritu en lo más profundo de él, a pesar de la contaminación que hubo a causa del pecado, nuestro espíritu sabe y conoce y tiene anhelo de lo eterno, de las cosas de Dios, de una u otra forma. En lo más profundo de nuestro ser lo identificamos. A veces hablamos del alma, de que esto lo sentimos en nuestro corazón. A veces la Biblia se refiere al espíritu, pero ese hombre interior que tenemos sabe que hay algo mucho más allá de esta realidad física. En Eclesiastés 3:11 decía, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso en el corazón de ellos o de los hombres la eternidad o una noción de la eternidad, de que hay algo más allá de esta vida terrenal, de que hay algo más, de que esta condición de depravación del mundo no es la condición ideal en la cual debería de estar este mundo. O sea, nuestro ser interior profundamente lo sabe. Por eso, en lo más profundo de nuestro ser, a pesar de que estábamos allí en el pecado, en ese lodo de pecado, anhelábamos un cambio, una transformación. Necesitábamos algo, porque nuestro espíritu vivió en el momento en el cual no había todavía esa depravación. Nuestro espíritu supo esto. Cuando vino el pecado nos contaminó a todos, nos afectó a todos, pero el espíritu siente y presiente esos momentos en los cuales no había todavía ningún pecado. Entonces es como un anhelo que va buscando siempre. Y la misma creación también, que fue creada antes del pecado y que conoció el mundo sin pecado, anhela ser libre de esta corrupción que trae el pecado. En Romanos 8:19 dice la palabra del Señor, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero está diciendo que la creación gime aún y está con dolores de parto hasta ahora. Quiere ser libre también. Quiere ser libre de esta condición. Quiere ser libre de esta condición de corrupción en la cual ha sido, o sea, envuelta a causa del pecado que se esparció por toda la creación. La creación también lo anhela. Es decir, que no solo el ser humano, sino la misma creación anhela esa transformación, anhela ser libre. La creación lo anhela y nuestro corazón lo anhelaba. Buscaba de un Salvador a pesar de que nuestra mente se resistía.
A pesar de que nuestro ser resistía esa condición, resistía, o sea, ese llamado que el Señor tenía para nosotros, incluso así, o sea, nuestro ser más profundo anhelaba ser transformado, anhelaba ser salvado, anhelaba esto concretamente, lo anhelaba concretamente, verdaderamente, lo anhelábamos nosotros. Es el anhelo del corazón humano. Incluso los que están en el mundo anhelan una redención, buscan buscan algo más que la realidad que ellos están viviendo. En la NBI dice la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración o a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la esperanza firme de que la creación misma será libertada o liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. O sea, tanto nosotros como la creación necesitábamos ser libres y anhelamos en lo más profundo de nuestro ser esa esa liberación, perdón, esa libertad de esta corrupción en la cual estamos viviendo. El ser humano viene a alcanzarlo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y la creación vendrá a alcanzarla cuando pues obviamente haya una restauración completa que el Señor establezca. Pero el punto aquí es que entendamos que incluso el anhelo del corazón humano busca, ese anhelo busca, nuestro corazón anhela, busca redención. Nuestro corazón antes de Cristo incluso buscaba esa redención. Lo anhelábamos nosotros. Estábamos buscando esto. Lo anhelábamos. Anhelábamos esa redención. Porque nuestro ser profundo reconocía que había un mundo perfecto, un mundo en el cual no había esto. Y hay momentos donde quiere volver a eso. Hay momentos donde incluso por más que estábamos sumergidos en el pecado, buscábamos una vida más, o sea, una vida superior a esto. O sea, básicamente porque Dios lo puso en nuestro corazón y nuestro corazón lo anhelaba como tal. Entonces, frente a todo esto, el hecho de que obviamente el pecado nos había alejado del Señor, el hecho de que la iniquidad hizo una separación entre Dios y nosotros, el hecho de que la ley, ni las obras podían redimirnos y volver a restablecer esa comunión con Dios, el hecho de que nuestro ser interior anhela, incluso la creación anhela esa redención y anhelaba esa redención, Dios provee un redentor para nuestras vidas y para toda la humanidad, Cristo Jesús. Él viene a hacer lo que la ley no pudo hacer, lo que nuestros propios esfuerzos no pudieron hacer, lo que nuestras obras no pudieron alcanzar. Él vino a hacer esto precisamente. Él vino a reconciliarnos con el Padre, Él vino a restituirnos lo que habíamos perdido, esa comunión con el Padre, Él vino a restablecer esa relación entre el Padre y nosotros, y Él vino a devolvernos al estado en el cual teníamos que funcionar antes del pecado. Él vino a llevarnos nuevamente a ese estado. Y muchas veces le digo a las personas, ¿por qué cuando aceptamos a Cristo no nos vamos inmediatamente al cielo? Porque hay una obra que cumplir en esta tierra, una misión que cumplir, porque hay una tarea que Dios nos ha dado. Adán fue creado y Dios le dio una tarea, guardar el huerto del Edén, cultivarlos, o sea, trabajar en ese huerto. En ese huerto, pues a causa del pecado del ser humano, él se encontró en una condición depravada y no podía cumplir su misión. Como cada uno de nosotros, Dios tenía una misión para nosotros cuando Él nos creó. Y el pecado precisamente nos vino a poner en una condición que nos impedía cumplir esa misión. Y siempre uso el ejemplo de un carro. La misión de un carro, el propósito por el cual se hace un carro, pues es para que ande, para que circule, para que transporte a personas, que transporte mercancía, que haga cosas, que circule. No es para que el carro quede en un taller, sentado en un parking, allí esperando parqueado, o sea, no. El propósito por el cual se hace un carro es para hacer todo lo que eras, circular, transportar personas, transportar material, hacer distintas cosas. Cuando el carro entra
o sea, cuando hay un fallo en el motor, en lo que sea dentro del carro, o sea, llevamos el carro al taller para restaurarlo, para que él sea capaz de volver a cumplir su misión. No lo restauramos para dejarlo en un garaje ahí parqueado, no. Lo restauramos para eso precisamente. Nosotros teníamos una misión. El pecado nos vino a poner como ese carro en un estado donde éramos inútiles. No podíamos cumplir la misión o el propósito por el cual fuimos creados. Y Cristo viene a restaurarnos, como en ese taller venimos a reparar ese carro para que volvamos a la condición perfecta y óptima para cumplir la misión y el propósito de nuestra vida. Así que la obra de Cristo no se limita al hecho de salvarnos. Él vino a salvarnos porque hay una misión que cumplir. Pero necesitamos entender primeramente esta obra antes de empezar a hablar de propósito y de todo lo que tiene que ver con nuestra vida en específico. Entonces, Dios provee un redentor para la humanidad entera y es su misma persona, pues obviamente es Dios el mismo que desciende en la persona del Hijo y viene a la tierra para poder cumplir esa obra. En Filipenses 2 6 a 8 nos dice que él mismo siendo en forma de Dios, o sea, se humilló, se despojó, no miró si el ser igual a Dios como algo al que aferrarse, sino que él mismo se despojó, se humilló y vino, o sea, básicamente a cumplir esta misión, obedeciendo al Padre, o sea, obedeciendo, diciendo, o sea, como lo dice bien Filipenses, o sea, hasta la muerte de la cruz. Él aceptó esa muerte tan humillante porque él quiso redimir la humanidad como tal. Él quiso hacerlo verdaderamente. Pero hablando de Cristo, o sea, es Dios mismo quien desciende y viene a cumplir esta obra en la cruz del Calvario, porque no había ningún sacrificio que era perfecto para salvar a la humanidad. No había nada, absolutamente nada. La sangre de los corderos no podía salvarnos. La sangre de los animales, de distintos animales, no podía, por más que fueran. Había unos que sacrificaban miles y miles. No era suficiente para aplacar esa ira de Dios. Dios necesitaba de un sacrificio perfecto, porque no olvidemos, porque aunque esos animales que el Señor pedía eran animales que parecían ser perfectos, ellos estaban en un mundo depravado. No tenían manchas, no tenían defectos, por supuesto, pero en su condición en cuanto al pecado y la muerte que había llenado toda la creación aquí en la tierra, estaban en un estado de depravación, no eran el sacrificio perfecto. Entonces era necesario un sacrificio perfecto para que tú y yo fuésemos completamente salvos. Y vamos a entender profundamente ese sacrificio para que o sea, tengamos las bases sólidas en cuanto a nuestra identidad en Cristo concretamente. Pero es Dios el mismo que viene entonces a sustituir al ser humano para poder tomar, o sea, básicamente lo que nosotros íbamos a recibir en él. Entonces, ¿quién es Cristo? Pues todos nosotros lo conocemos, no es un curso donde vamos a estar estudiando a Cristo directamente, sino que vamos a estar estudiando su obra, pero sabemos que es Dios, el verbo, la palabra que estaba, que era desde el inicio y que se hizo carne, se hizo, o sea, humano para poder vivir entre nosotros y para poder redimir la humanidad como tal. Es Dios mismo hecho carne, es ese mismo verbo que en Juan capítulo uno dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese mismo verbo que estaba en Génesis capítulo 1, cuando Dios el Padre decía, ese verbo que salía y que creaba con el poder del Espíritu Santo era Cristo, que estaba desde el comienzo, o sea, antes del comienzo incluso. Es el mismo verbo que se hizo carne, que se personificó en la persona de Jesús y pues vino a la tierra, vivió entre nosotros, vivió entre los seres humanos que estuvieron en aquel entonces y pues se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario por nosotros. Es ese mismo verbo que fue entregado, que se hizo carne por nosotros, Cristo. Y es el sacrificio perfecto. Entonces, ¿cuál fue la obra redentora de Cristo en la cruz? Él hizo tres cosas importantes para nosotros. Vamos a seguir estudiándolo en cada sesión, pero él hizo tres cosas muy importantes para nosotros. Uno, él nos sustituyó.
Él hizo una obra de sustitución como tal. En Romanos capítulo 6, o sea, 23, que a veces leemos mucho, decimos pues que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Que, o sea, obviamente por nuestros pecados todos nosotros merecíamos la muerte. Entonces, tú y yo merecíamos ser muertos a causa del pecado. No merecíamos la vida. Adán merecía la muerte. Todos nosotros, los que vienen después, todos merecemos la muerte. Todos, a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Es más, es el pecado que trajo la muerte, que le dio potestad y poder en la tierra. Antes del pecado, la muerte no tenía poder. Por eso en el libro de Corintios dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque cuando Cristo venció al pecado, venció al arma, o sea, básicamente que tenía la muerte para tener influencia sobre los seres humanos. Hoy este cuerpo puede morir porque hay pecado. Este cuerpo puede morir a causa del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado vino y se instaló, sí, en la tierra, no solamente en la carne, en el cuerpo humano, sino que se instaló también en la creación. Por eso hay muerte, hay devastación, hay destrucción. Entonces, para nosotros como seres humanos, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser estaba condenado a morir. En el espíritu, por la separación que llevamos a tener del Señor, porque siendo Dios nuestra fuente de vida o la fuente de nuestro espíritu, separado de Él no podíamos vivir como un pez que es separado de agua, que es del agua, que es su fuente, que es su lugar de origen, el pez no puede sobrevivir si no está en contacto con el agua. Nuestro espíritu separado de Dios no puede vivir. Por eso en el libro Apocalipsis habla de esto como una muerte, esa separación eterna del Señor cuando obviamente los que no habrán aceptado a Cristo serán echados en el lago de fuego. Dice la Biblia que van a experimentar lo que se llama la segunda muerte, porque su cuerpo murió una vez, pero la segunda muerte la van a vivir cuando su espíritu sea completamente y eternamente separado de Dios. Entonces, Cristo, o sea, a causa del pecado, perdón, nosotros merecíamos la muerte, ser separados de Dios por la eternidad merecíamos, o sea, esa separación completa de con el Señor, esa segunda muerte, la merecíamos. ¿Qué hace Cristo? Él viene a tomar nuestro lugar y viene a ser separado de Dios. Imagínense esto, Dios que se separa de Dios. Una cosa imposible para la mente humana, una cosa imposible para los ángeles. Los ángeles tampoco podían creer, o sea, podían imaginarlo, porque por eso la palabra dice que este misterio a saber, Cristo, es un misterio en el cual los ángeles quisieron incluso, o sea, sumergir sus ojos para entender qué es lo que Dios estaba haciendo, cómo Dios iba a ser separado de Dios. ¿Cómo era posible esto? Pues es precisamente lo que Él hizo, porque nosotros sin Cristo merecíamos ser separados de Dios eternamente. Entonces Cristo viene a tomar nuestro lugar y Él por un momento es separado de Dios, el Hijo que siempre estuvo conectado con el Padre. El Hijo que siempre estuvo desde el inicio, siempre esa comunión era perfecta. Había el Verbo, el Padre, el Espíritu. Los tres siempre era una única unidad. Desde la creación, desde antes de la fundación del mundo, desde antes, desde la eternidad, siempre era una misma unidad. Siempre era una misma unidad, inseparable. Siempre lo era, siempre lo fue. Siempre lo fue. El Padre, el Hijo, el Espíritu. En Génesis 1 el Padre estaba, dice en Génesis 2 el Espíritu se movía sobre las aguas. En Génesis 3 dice, y dijo Dios, el Verbo. O sea, los tres estaban en la creación, incluso antes. Entonces, siempre hubo esa unidad, pero el Hijo que siempre estuvo conectado con el Padre, en un momento de su ser, Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, a causa del pecado tuyo y mío que Él estaba cargando,
El Padre no pudo resistir. La santidad misma de Dios no pudo mantenerse conectada con esa condición pecaminosa que tenía Cristo en la cruz. Hubo una separación momentánea entre Dios y el Hijo. Él se hizo pecado para que nosotros, o sea, recibiéramos esa redención. Él se hizo pecado, Él cargó nuestro pecado. Nosotros merecíamos ser separados eternamente con Dios, de Dios, a causa de su sacrificio y del hecho de que Él tomó nuestro lugar. Él fue separado de Dios en ese momento en el cual Él estuvo en la cruz. Y Él grita, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te has alejado de mí? ¿Por qué te has separado de mí? Esa copa de ira de Dios que iba a caer sobre tú y yo, sobre todos nosotros, cayó sobre Él en la cruz. Si no lo entendemos, va a ser difícil, o sea, valorar esa obra de Cristo en la cruz. Va a ser muy difícil. Él tomó nuestro lugar para darnos a nosotros su justicia a cambio, para darnos a nosotros su santidad a cambio. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado. Él lo hizo pecado para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios, para que seamos justos delante del Padre. Cristo vivió esa separación, no solo esa separación espiritual, sino que físicamente hablando, Él conoció la muerte también. O sea, Él fue separado, Él sustituyó, no sustituyó, tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Es una de las cosas que Él hizo en la cruz. Que nadie te venga a engañar con que sigues siendo pecador y todo. No, Cristo se hizo pecado para que tú y yo seamos justos delante de Dios. Cuando entendemos plenamente esta obra, ya no venimos ante Dios y decir, Señor, perdóname, yo soy un pobre pecador. Ya no lo venimos a hacer. Entendemos que Él se hizo pecado para que yo reciba esa justicia. Dios me ve en Cristo justo y santo, porque no me ve a mí, ve la justicia y la santidad de Cristo en mí. Y en Cristo, en esa cruz, Él veía el pecado y la impureza y la impureza que nosotros estábamos cargando. Es precisamente lo que hizo. Hubo una sustitución, hubo una sustitución. Él tomó nuestro lugar, se hizo pecado. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él hizo una segunda cosa que es la propiciación. Es decir, que Él aplacó la ira de justicia de Dios contra el pecado. Dios no podía apartar esa ira. Esa copa de ira se tenía que derramar sí o sí. Si no, Dios no iba a ser un Dios justo. ¿Ven? Es como un juez que tiene que condenar a alguien sí o sí, porque si no lo hace, no es justo. Entonces, sí o sí alguien tenía que pagar por el pecado tuyo y por mi pecado. Alguien sí o sí tenía que pagar. Las ovejas no podían pagar por nosotros. Los sacrificios de animales no podían pagar por nosotros. Un ser humano tenía que pagar, porque la paga del pecado era la muerte. Entonces tú y yo teníamos que pagar por esto. Entonces no es que la ira de Dios se haya apartado de nosotros, no. La ira de Dios cayó sobre nosotros, lo único es que Cristo vino a tomarlo. ¿Ven? O sea, Dios derramó su copa de ira, no la ha guardado, no la ha quitado. Él derramó esa copa de ira. Lo único es que alguien más lo tomó en mi lugar. Entonces Cristo vino a aplacar esto. Dios decía, porque Guy pecó, él tiene que morir. Porque Guy pecó, mi justicia dice que él tiene que pagar por esto. Porque Alejandro pecó, mi justicia dice que él tiene que pagar por eso. Nada, si yo no lo hago a él pagar por esto, ya no soy justo. Es como un juez que va a decir a alguien, un criminal, que no va a pasar los años de cárcel que tiene que pasar. Ya no es un juez justo. Dios sigue siendo justo. Entonces alguien tiene que pagar por los pecados nuestros.
Entonces, ¿qué hizo Cristo? Vino a tomar nuestro lugar y Él recibió esa descarga de la ira del pecado nuestro. Esa ira de Dios por el pecado nuestro, Cristo recibió. Por la vida de fornicación que, o sea, muchos tuvieron. Por la vida de adulterio. Por la vida de mentira. Los robos, la corrupción, por los asesinatos, los homicidios. Todos los males que la humanidad ha causado, Cristo recibió esa copa de ira de Dios. Ahora, todos los que aceptan a Cristo tienen esa redención. Es decir, que esa copa no cae sobre ellos, sino que ya Cristo recibió el castigo por ellos. Es como alguien que dice, Padre, por adelantado yo pago el precio de condena de todos los que van a entrar en esta cárcel. Los que acepten recibir esa redención, pues no tendrán que entrar a la cárcel. Los que no, pasarán y tendrán que pagar, pero yo pagué por todos. Yo pagué por todos. Aún así hay algunos que llegan a la puerta de la cárcel y les dicen, este hombre que ves allí en esa cruz que se llama Jesús, él ya pagó por ti, no tienes que venir, solo tienes que aceptarlo a él. Ellos dicen, no, yo prefiero entrar en la cárcel. ¿Para qué? Y se quedan ahí, son los que rechazan a Cristo. Los que aceptan, dicen, Jesús, tú sí, ok, gracias. Creo en ti, te recibo como mi Señor y mi Salvador, te entrego mi vida a cambio de la tuya que tú entregaste en la cruz y ya no tengo que pasar por la cárcel. Es precisamente lo que él hizo, pero él hizo la propiciación, es decir, que él aplacó la ira de Dios, él o sea, satisfizo esa justicia de Dios por nosotros y nos permitió recibir la misericordia de Dios, porque la gracia es una cosa y la misericordia es otra cosa. La gracia es que yo recibo un favor inmerecido, que yo no merezco. La misericordia es que el castigo que yo iba a recibir ya no lo recibo. Dios me tuvo misericordia a causa de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Él vino a aplacar esa ira de Dios. Él vino a satisfacer esa ira de Dios. Tomó mi lugar haciendo esto. Y además, ¿qué hizo Él? Él vino a restaurar mi relación con el Padre. Él vino a restaurar. No solo tomó mi lugar, sino que recibió esa copa de ira de Dios y la ira de Dios ha sido aplacada por mis pecados pasados, perdón, presentes y futuros. La ira de Dios ha sido aplacada. Si yo no lo entiendo, el diablo va a jugar con mi mente cuando yo peco. El diablo va a jugar con mi mente porque una de las armas de Dios cuando estudiamos guerra espiritual es la culpabilidad. El diablo te dice, tú realmente eres cristiano, realmente eres cristiana. Si tú eres cristiano, ¿cómo es que tú mientes todavía? Tú dices, pero es que Dios no me ha dicho que nunca voy a pecar más. Pero Él ha dicho algo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que yo confieso mi pecado, Cristo me lava por su sangre, o sea, el Padre me lava, borrón de cuentas. Así es lo que dice la palabra. Si yo no lo entiendo, me sigo culpando. No es para que yo viva en pecado, absolutamente no, porque vivir en pecado es ya haber tomado voluntariamente la decisión de pisotear esa obra de Cristo. Pero cuando son que uno está pecando de vez en cuando, cometiendo errores, Cristo me lava, me limpia, o sea, su sangre me limpia completamente. Su sangre me limpia totalmente. Entonces Cristo vino a reconciliarme con el Padre, vino a restaurar esa relación rota con Él. Por eso en la cruz del Calvario algo simbólico se hizo, que cuando Él expiró, ese velo que separaba, o sea, el lugar santísimo del lugar santo fue completamente rasgado. Y la Biblia no nos dice desde la mitad para abajo. Dice desde arriba hasta abajo, completamente, para decirnos que tenemos un acceso completo, total, permanente a la presencia de Dios. Podemos volver a esa comunión que Adán tenía con Dios antes del pecado, porque para eso precisamente ese Cristo ha venido, devolvernos a ese estado original antes del pecado.
esa comunión permanente y constante donde podemos estar en su presencia y no ser consumados ni destruidos por esa misma presencia del Señor. Es precisamente lo que Él vino a hacer. Nos vino a sustituir, vino a tomar nuestro lugar, aplacó la ira de Dios, Él recibió esa descarga de la ira de Dios por nosotros y Él nos vino a reconciliar con el Padre. Nuestra relación con Él ha sido restaurada a causa del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, nuestra identidad y nuestra herencia ya no se basa en nuestros hechos ni en nuestros logros, sino en lo que Cristo ha hecho en la cruz por mí. Si yo entiendo esto, entiendo que mi pecado no me quite el acceso a la presencia de Dios. Mi pecado no me destituye de la gloria de Dios estando en Cristo. Mi pecado no me quita mi amado, porque Cristo tomó todo esto por mí en la cruz del Calvario. Entonces muchos cristianos viven en condenación, en culpabilidad, porque no han entendido esta obra. Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar. La única forma de que esto deje de ser eficiente y efectivo es que yo llegue a negar a Cristo y a renunciar a mi salvación por una vida voluntaria de pecado o voluntariamente decidiendo servir a otros dioses. Es la única forma que esto ya no tenga efecto. Si no, esto sigue teniendo efecto, entonces no son mis pecados que me quiten la gracia de Dios sobre mi vida. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y vuelvo y repito, no es para que sea como una licencia para pecar, absolutamente no. El que más ha entendido esto sabe que no peco porque tanta obra, tantas cosas, tanto sacrificio que ha hecho Cristo por mí, no lo voy a desperdiciar. Pero es importante entender esto, o sea, básicamente, Él tomó mi lugar para que yo que yo tomara su lugar, para que Dios me viera a mí como una persona santa, una persona justa, una persona perfecta, para que Dios, o sea, no descargara su copa de ira sobre mi vida, para que Dios no se separara de mí, para que yo pudiera estar en comunión con el Padre verdaderamente. Y Cristo me vino a dar una nueva vida. Y vamos a irlo descubriendo, vamos a irlo profundizando a medida que iremos avanzando concretamente. Pero es muy importante entender estos primeros puntos que vemos en esta sesión. Así que sin Cristo no hay solución completa al problema de pecado. Si damos un cierre a esto, Jesús se encarna para redimir lo caído, por supuesto, Él viene a la tierra para redimir lo caído, reconciliar al hombre con Dios y pues solamente reclamar y darnos nuestra herencia en Él, concretamente. Entonces, nuestra tarea es internalizar e interiorizar esta realidad y empezar a vivir desde esa realidad y no desde la realidad que el mundo, que el diablo, incluso que ciertos predicadores nos quieran imponer en la iglesia. Es cierto, o sea, porque incluso en la iglesia hay personas que, que predican así. Tú eres un pecador, tú eres una pecadora. Ya no soy. Cristo me justificó. Si soy pecador, ya no tengo acceso a mi salvación, porque los pecadores no son salvos. Los pecadores reciben a Cristo para ser salvo. En el momento que yo recibo a Cristo, no soy pecador. No niego que peco, porque la palabra dice que el que dice que no tiene pecado, que no peca, hace a Dios un mentiroso. O sea, yo sigo pecando, pero ya mi estado, mi condición, no es una condición pecaminosa. Son cosas que necesitamos entender. Si no, siempre vamos a decir que, o sea, no tenemos fuerza suficiente para resistir al pecado, porque nos vemos como pecadores. Si nos empezamos a ver como justos, como santos delante de Dios, vamos a empezar a sentir que hasta los efectos del poder del pecado sobre nosotros van a desaparecer. ¿Puedes vivir una semana entera sin sentir que has pecado, cometido cosas que no le agradan al Señor? Sí es posible. Porque en Cristo nuestra condición primaria es una condición de santidad. Nos esforzamos en pecar y no el contrario. O sea, es decir, que hacemos un esfuerzo para pecar y no es que hacemos un esfuerzo para mantenernos santos, es nuestra condición en Cristo.
hacemos un esfuerzo para pecar. Es más, antes para tú mentir, simplemente soltabas eso. Antes para que alguien aquí fornicara, simplemente lo hacía. Ahora lo piensas, lo meditas, das vueltas, no te sientes cómodo. O sea, te atormentas. Es decir, que te cuesta mentir, te cuesta robar, te cuesta fornicar. No es que te cueste ser santo, es todo lo contrario. Entonces, si no somos bien enseñados incluso, nos va a costar vivir con la mentalidad que Cristo nos vino a transmitir, que es que nosotros somos justos a causa del sacrificio que Él hizo. El poder del pecado fue quitado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Él dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Cristo ha vencido al pecado y Él nos ha dado esa misma victoria. Entonces yo tengo la victoria sobre el pecado, sobre cualquier pecado. Tengo victoria. El pecado no me tiene como un como un esclavo. He sido libre, he sido libertado, Cristo me hizo libre. Si yo no lo entiendo, viviré como un esclavo al pecado. Y voy a seguir pensando que no puedo resistir. Y no es esa mi condición en Cristo. Pero para eso necesito entender profundamente su obra. Él venció y me dio esa misma victoria. Pero esta es una clase introductoria. En las siguientes clases vamos a seguir avanzando. Como les he dicho, es un curso, son 3 cursos en uno, van a durar como 7 sesiones aproximadamente, pero la meta es que sesión tras sesión vayamos aprendiendo y profundizando con respecto a esta obra de Cristo. Después veremos nuestra identidad en Cristo y nuestra herencia. ¿Qué es lo que Cristo nos vino a dar a través de su muerte, de su resurrección y de su ascensión como tal? Así que hoy les quisiera pedir a que mediten en Romanos del capítulo 1 al capítulo 5. O sea, no 1, versículo 5, no, del capítulo 1 al capítulo 5. Si pueden en esta semana, antes de la próxima sesión, mediten en esto, lean estos capítulos de la Biblia. Les va a ayudar muchísimo a avanzar. Y seamos agradecidos al Señor por su salvación en nuestra vida. Hoy hay una tarea, obviamente siempre digo que es voluntaria, pero igual, o sea, es muy importante que las hagamos porque nos ayuda a profundizar y a consolidar el contenido que estamos viendo. Es como un ensayo, ah, incluyendo todos esos puntos. Explica por qué tú necesitabas un Salvador, usando los pasajes que vimos, ¿no? O sea, de Romanos 3:23, que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Isaías 59:2, que dice que pues solamente los pecados, las iniquidades son las que ponen una barrera entre Dios y nosotros, una división entre Dios y nosotros. El segundo punto describe 3 efectos del pecado, o sea, cuáles son los efectos o qué causaron el pecado. Separación de Dios, fuimos destituidos de su presencia, no podíamos tener comunión con Él, el pecado entró y también trajo con Él la muerte. O sea, ahora, pues los que están en pecado, los que están sin Cristo son esclavos del diablo. O sea, de todos esos efectos que trajo el pecado mencionado, describe 3 de ellos. Después investiga y define los términos redención, reconciliación y adopción. Hemos visto el término de reconciliación aquí. En esta parte, pues básicamente es el hecho o el acto por el cual Dios restaura la relación rota pues, que teníamos con Él, ¿no? A través del sacrificio de Cristo. Pero vas a investigar acerca de redención y adopción, o sea, qué son estos términos y todo. Y usa al menos un pasaje bíblico en esas definiciones, o sea, dando la definición de la redención, de la reconciliación, de la adopción y un pasaje bíblico mínimo para cada uno de ellos. Y relaciona tu vida con los efectos o uno de los efectos del pecado. Por ejemplo, el pecado me llevó a ser esclavo, por ejemplo, del diablo o de las enfermedades, porque con la muerte vino todo lo que la muerte trae como consecuencia. La enfermedad es causa de la muerte. Para los que son médicos, ya sabemos que la enfermedad es, o sea, es un efecto de la muerte, porque son células que mueren, son tejidos que mueren, que dejan de funcionar, hay disfunción. O sea, es simplemente el resultado de la muerte como tal. La culminación de todo esto es la muerte completa de todo el organismo. Pero todo empieza así, órganos, células, tejidos muriendo, degenerándose, envejeciendo. O sea, todo esto vino a raíz del pecado que trajo consigo la muerte. Entonces, puedes relacionar tu vida con uno de estos efectos de la muerte, perdón, del pecado, perdón. Puedes decir, por ejemplo, ah,
O sea, con el pecado, pues vino a mi enfermedad o no sé, esclavitud a ciertos hábitos y todo. Y cómo tu identidad cambia al recibir la redención. O sea, en Cristo ya no soy enfermizo, ya no soy una persona enferma, soy una persona sana. El efecto de la enfermedad que vino a raíz de la muerte, que vino a raíz del pecado, ha sido quitado. Es muy importante. Y es más, todo lo que estaremos viendo con respecto a la obra de Cristo, cuando lo entendamos perfectamente, yo creo que tú mismo y tú misma vas a decir, ya, la enfermedad no tienes más efecto en mi vida, porque no tienes derecho en este cuerpo. Lo que le daba a la enfermedad el derecho en tu cuerpo era la muerte. Lo que le daba el derecho en tu cuerpo a la muerte, o sea, lo que le daba derecho a la muerte en tu cuerpo era el pecado. Y si el pecado ha sido vencido y no eres esclavo del pecado, la muerte no tiene poder ni potestad sobre ti y la enfermedad tampoco, tampoco. O sea, no tienes por qué aceptar el hecho de ser enfermo todo el tiempo y decir que es normal, es una enfermedad crónica, es algo hereditario o lo que sea. No, no es normal, no es normal, no es normal. Pero es importante entender esta obra de Cristo para poder empezar a deshacerse de las cosas que esa obra vino a quitar de mi vida, como tal. Es importante. Entonces la tarea es para hasta el próximo sábado, o sea, antes del próximo domingo, al mismo correo de siempre. Y si es posible enviarlo en formato Word o PDF, mejor. Ayudaría mucho. Pero esto es más que todo un ensayo para que cada uno practique, cada uno profundice con respecto a este tema que estamos viendo en esta sesión. Ahora, no sé si hay preguntas, si hay comentarios. Nos quedan 20 minutos máximo aproximadamente para terminar. Ah, ¿Con qué se quedan de esta sesión? ¿Qué fue lo que más les ha impactado de lo que acabamos de ver? Si hay también incógnitas, preguntas, comentarios que quieran hacer, dejamos este espacio abierto para que podamos tenerlos. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Hermana Maribel, hermana Claudia, hermana Jay, doctor Alejandro, quien sea. Amén, Dios te bendiga mucho. Es Bendiciones. muy impactante para mí todo ese sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Wow. Cuando imaginamos, no podemos ver quién podía hacer ese sacrificio, solamente Jesucristo. A veces nosotros quedamos en el mismo pecado, haciendo cosas mal que sabemos que Jesucristo pagó por cada uno de nosotros y quedamos haciendo lo mismo. Debemos de arrepentirnos cada momento, cada segundo. Wow, eso me impactó mucho esta historia. Muchas gracias y muchas bendiciones. Amén. Gracias, hermana Claudia. Muchísimas gracias. Sí, es importante, pero también pasa algo que cuando entendemos esa obra, la consecuencia es que dejamos a veces de vivir en pecado voluntariamente. O sea, es como alguien que se da cuenta de que ha recibido un tesoro tan importante. O sea, antes no se daba cuenta, no sabía, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo sencillo, que esta taza, si está hecho de diamante o lo que sea, o si alguien no sabía el valor. Entonces lo tomaba así como todo el mundo, y es más, hoy en día hemos presentado el evangelio como algo barato. Entonces la gente no lo valora, porque hasta llegamos a suplicar a las personas a que acepten a Cristo, a rogarles y todo. Está bien, amén, porque es por su salvación. Pero hemos llegado a presentar el Evangelio como algo tan, tan sin mucho valor que la gente no lo toman con muchísimo valor. Es más, ellos piensan que le hacen un favor a Dios el hecho de aceptar a Cristo. Y no, es todo lo contrario. Entonces, muchísimos de nosotros quizás a veces hemos llegado en el Evangelio así, sin una comprensión completa de que para nosotros es un privilegio de que entre estas billones de personas que hay en el mundo, que nosotros tengamos salvación. O sea, el día que empecemos a entender cuán importante y valiosa es esta salvación, la vamos a cuidar con todo nuestro ser, pero con todo nuestro ser. Entonces, ¿qué pasa? Es que a veces nos falta ese entendimiento, una revelación profunda de lo que Cristo hizo,
entonces pensamos que le hacemos a Dios un favor. Entonces, muchos pueden y siguen viviendo en pecado como si nada. Es como si yo empiezo a entender que este vaso cuesta trillones de dólares, voy a exagerar un poco. Si cuesta trillones de dólares, ya no lo voy a usar como quiero. O sea, la verdad, voy a cuidarlo muy bien, voy a dejarlo en el lugar adecuado, o sea, porque tiene demasiado valor. Si entiendo cuál es el valor de la sangre de Cristo y fuera de eso no hay más forma de que yo sea salvo, yo voy a cuidar esa salvación de una forma tremenda. Eso me va a ayudar muchísimo. Por eso es muy importante que cada uno le diga al Señor, ayúdame a entender esto. Porque la misma Biblia dice que es imposible que los que hayan, o sea, sido salvos, hayan gustado del don de Dios, de esas cosas sobrenaturales, y que se hayan perdido, vuelvan a ser restaurados porque han pisoteado, o sea, como ese sacrificio de Cristo en la cruz. Es muy importante esto. Entonces, estas cosas son sumamente importantes. Digámosle al Señor, Señor, ayúdame a entender profundamente. No sé cuál es la condición de cada uno aquí. Quizás algunos también aquí o de los que van a escuchar este video, esta grabación, quizás algunos estén jugando también aún hoy con pecado. O sea, pídele al Señor, pidamos al Señor, Señor, ayúdame a entender y a valorar esto. Y lo que decía hermana Claudia es muy importante, o sea, tanta salvación. Y algunos viven así, como si nada. Siguen jugando con una doble vida, una vida de pecado y todo lo demás. O sea, es a veces porque muchos no han llegado a ese entendimiento profundo de que es un privilegio. No lo desperdiciemos. Es un privilegio. Él dio su propia vida, Dios mismo, porque no había más nada que nos podía salvar de esa condición de pecado. Si nosotros perdemos esta oportunidad de ser salvo, no hay más nada. Entonces más me vale cuidar esta salvación, porque no tengo otra oportunidad, no tengo más nada que me pueda salvar, ni mis obras, ni la ley, ni nada, ni nadie me podía salvar. Nada. Entonces, son cosas que son muy importantes y que incluso nos van a ayudar a vivir una vida de santidad, naturalmente. O sea, cuando yo entienda lo que Cristo ha hecho, entiendo la profundidad de esa obra en la cruz, ya lo digo, ya no juego con el pecado. O sea, por más que quieran llevarme a hacerlo, váyanse ustedes, yo no juego con esto, porque valoro y aprecio el hecho de que un Dios tan grande, como decía la hermana Claudia, o sea, un Dios como Él se haya interesado en una persona como yo y haya entregado su propia vida para rescatarme. No ha pensado ni en destruirme porque Dios pudo haber dicho, yo destruyo la humanidad y vuelvo a crear otra humanidad y listo. Pero no pensó en hacerlo, sino que pensó en redimirme y para eso Él vivió una humillación sin comparación, para que yo fuera reconciliado con Él. O sea, es algo que tengo que valorar muchísimo. Dice, es una de las metas de este curso también, que valorando, descubriendo esto, que nosotros valoremos esto y a las personas que nos toque enseñar, que les enseñemos cuán valiosa e importante es esta obra que Él hizo por nosotros en la cruz y que empecemos a valorar todo lo que Cristo hizo por nosotros y que vivamos una vida agradable para Dios, no por obligación, sino porque entendimos que esta salvación no la podemos perder. Es muy importante. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta que quiera hacer antes de cerrar? Manager escribió en el comentario, en los comentarios. Ajá, sí. No lo merecemos, sí, amén. Pero en su finita misericordia, Él nos escogió para salvación, amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más tiene algún comentario? O que si no hay, voy a pedirle a la hermana Maribel si nos puede ayudar a cerrar en oración. Y va a orar también para las próximas sesiones. Que el Señor, por su Santo Espíritu, nos siga enseñando, que nos ayude a entender profundamente esta obra de Cristo en la cruz, que nos ayude a entender nuestra identidad en Cristo, que nos ayude a entender también la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Que cada sesión nos vaya haciendo crecer en Él, concretamente. Hermana Maribel. Gracias, Señor Jesús, por este momento, por esta palabra del Señor.
Danos sabiduría, Padre, desde lo alto, para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor Jesús. Sigue usando al Señor bien, dándole sabiduría para que nosotros sigamos aprendiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde-noche. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo, pues para las sesiones que siguen. Amén. Si quieren abrir sus micrófonos para despedirse lo pueden hacer. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas bendiciones, feliz noches. Bien, Buenas bendiciones. noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Bonita noche para todos. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones a todos. Amén.